Bueno, vamos a entonces empezar con esta tercera clase, como les contaba. Vamos a hacer un resumen de lo que fue la semana pasada. Así que tome apuntes, aquí la participación respecto de su vida es importante. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo la plomada del Nuevo Testamento. Netamente vimos que las enseñanzas de Jesús van a espiritualizar la ley. La van a hacer más profunda, más amplia, más del corazón del ser humano. Va a rescatar lo que los fariseos no habían rescatado de la ley, que es la misericordia y lo más grande, el amor. Entonces no solo se juzgan los actos en las enseñanzas de Jesús, sino también lo que hay en el interior del corazón, lo que vimos la semana pasada. Entra en juego acá el amor, que va a ser el motivador principal para vivir conforme al propósito de Dios. Amor a Dios, amor a sí mismo y amor al prójimo, porque en realidad somos de incalculable valor para con Dios. Bueno, vimos también, hermanos, que hoy tenemos una mayor revelación, sin duda, que los hebreos que recibieron el Antiguo Testamento, los mandamientos del Señor. Hoy esta revelación nos llama a tener una mayor responsabilidad delante de Dios. Por otra parte, ya como lo decíamos, el matar a alguien, como condenaba la ley, el homicidio, no es suficiente en la nueva revelación de Jesucristo, sino decir necio, decirle tonto al hermano, se origina el mismo pecado como si fuera un asesinato. No es adulterar solamente, como decía la ley, sino que ahora bastaba mirar a una mujer para codiciarla y ya tener pecado en el corazón. Juzgar hipócritamente sin examinarse primero y sin amor es una falta delante de las enseñanzas de Jesucristo. No perdonar se transforma en pecado, ya que Dios siempre nos perdona y nos pone el parangón de igual a igual. Señor, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, ¿cierto? Por tanto, el perdón es algo importante. La preocupación o el temor al mañana también es algo que es una falta delante del Señor. Debemos confiar. Es verdad que cuesta al alma confiar en Dios en el mañana especialmente, que es una expectativa, pero Jesús nos tranquiliza diciendo primeramente buscad el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura porque el Padre sabe que tenemos esas necesidades de la vida diaria. Bueno, en resumen, estos pecados y otros más podrían llevarnos no solo a vivir mal con Dios, también a vivir mal en nosotros mismos, es decir, afectarnos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, con enfermedades e incluso llevar a la muerte, como lo habíamos hablado, también como fueron los versículos bíblicos que revisamos respecto de Ananías y Zafira y también de tomar la Santa Cena, por ejemplo, no siendo consciente que es el cuerpo de Cristo indignamente. Bueno, también hablamos de los beneficios de vivir en la plomada divina, vivir largos días sobre la tierra, vivir bendecidos, llevar frutos, vivir la vida en abundancia que Jesucristo nos prometió. Ese es vivir en la plomada de Cristo. La plomada de Cristo es en realidad vivir en el varón perfecto, ser cada día avanzando en nuestra vida espiritual hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo mismo. Y el objetivo de la plomada divina, ¿cuál es? ¿Se acuerdan que lo vimos también? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiere Dios hacer? Cambiar mi corazón. Eso es el objetivo. El objetivo es su corazón, es mi corazón. Transformarlo, porque ahí donde se anida el pecado, es ahí donde se anida la contaminación. Lo que está fuera del hombre no contamina al hombre, enseñó Jesucristo, sino lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre, lo que está anidado allí en nuestra vida. Bueno, entonces en esta clase vamos a ver algunos temas al respecto. Yo quiero decirles, mis hermanos queridos, que el Señor nos ama entrañablemente. Mire, mi hermano, vamos a tocar varios aspectos acá también psicológicos. Aquí vamos a hablar de la palabra, de las consecuencias, pero vamos a hablar también de las personalidades, que usted también lo tiene algo ahí en la Biblia.
Y lo importante acá de las personalidades es que vamos a ir viendo cómo se fueron construyendo de alguna manera nuestras personalidades, lejanos a la palabra, pero quiero concluir un poco respecto de lo que Jesucristo habló, y esa conclusión que quiero tocar es a través de 3 parábolas. Usted recordará las parábolas de las cosas perdidas que está ahí en Lucas, y de las cosas halladas y de el gozo del Señor. Hay 3 parábolas con las cuales Jesucristo igualó el reino de los cielos. La primera parábola es sobre la oveja perdida. La oveja perdida, que deja las 99 el pastor y va en busca de la oveja perdida, que nos hablan de alguna manera de la personalidad, del ser individuos, que Dios nos ama siendo individuos, que Dios ama a la humanidad, es decir, ama a todo el redil de ovejas, pero nos ama entrañablemente a nosotros, a ti, mi hermano querido, a ti, mi hermana, y a mí como persona. Él nos hizo piezas exclusivas dentro de la creación. No hay igual a nosotros. Así como Dios es único, nosotros también somos únicos en la creación. Por lo tanto, Dios nos ama, y como dice esa parábola, es capaz de dejar las 99 e ir en busca de la oveja que por necia, que por no conocer, que por ingenua, que por ignorante se perdió del redil y está en peligro su vida. Y ahí está el pastor que acude y la levanta. Dios nos ama con profundidad. La segunda parábola dice la moneda perdida, ¿se acuerda? Del dracma, que se pierde de este collar, que esa moneda se pierde en una habitación judía que tenían generalmente una ventana muy pequeña. Por lo tanto, cuando se perdía algo, sin duda que había que acercar luz, no sacaba nada uno con correr cortinas. No existen estos ventanales en las habitaciones judías de esa época. Por lo tanto, había que alumbrar para encontrar la moneda. Nosotros, mi hermano, somos extremadamente valiosos para Dios. No importa lo que los padres dijeron, lo que los amigos dijeron, lo que dijo un pastor o un hermano, o lo que ha dicho la vida de ti mismo. Para Dios somos extremadamente valiosos. Valemos la sangre de su Hijo. No valemos la sangre de un ángel, de un serafín, de un querubín. Valemos la sangre de Dios mismo hecho hombre. Por lo tanto, ni nosotros mismos podemos considerarnos poca cosa. Somos gran cosa para Dios, su tesoro. Y la tercera parábola que encuentro prodigiosa, porque así es, el hijo pródigo, es maravillosa, porque dice sinceramente que nosotros somos no siervos y más que amigos, somos hijos de Dios. Sí. El siervo se quedaba afuera generalmente, tenía labores de la cocina, del living comedor. El amigo seguramente llegará hasta el living comedor, pero nunca hasta la pieza. Nunca se meterá a los rincones a escudriñar cosas. Un amigo generalmente se queda en el living comedor, se queda más allá de la cocina, no pasa. O del baño, pero quien se mete al closet, quien salta en la cama del padre es el hijo. Quien se mete a comer lo que quiere pillar, a vestirse lo que quiere, es el hijo. Nosotros somos hijos de Dios, herederos de su reino, herederos de su creación, criaturas altamente valiosas porque somos hijos. Amén. Bueno, con este resumen quiero contarle lo que viene a posteriormente, que son las consecuencias del pecado o de no vivir en esta vida, en esta plomada divina, y también respecto de las personalidades y cómo se fueron construyendo en nosotros. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de no construir bien para un creyente en la plomada de Dios? Hay varias, vamos a pasarlas rapiditos. Por una parte, si yo no perdono, como dice su palabra, Dios me perdonará. Miren qué interesante. No estamos hablando acá de la salvación, no, estamos hablando de las cosas generales de la vida, de guardar el rencor y no perdonar al hermano. Sí, no nos perdona. Rencor en mi corazón, hasta odio.
Si miento, engaño, estoy sembrando para luego cosechar engaño y mentira. ¿Recuerdan la historia de Abraham, Isaac y Jacob? Abraham mintió en alguna oportunidad cuando hizo pasar a su esposa por su hermana. ¿Se acuerdan de esa parte de la Biblia? Para proteger su vida, para que no lo mataran, porque Sara era muy hermosa y él temía de que los reyes de las tierras de Canaán lo pudieran matar. Y en una oportunidad que él se acerca a uno de estos reyes, dice que es su hermana, mintiendo obviamente, hasta que Dios protege la situación y hace salir a luz que era una mentira. Isaac también cae en la misma mentira con su esposa Rebeca, cuando él miente respecto de lo mismo, tratando de proteger su vida, diciendo de que era su hermana simplemente. Bueno, y este pecado que se fue repitiendo de generación en generación también termina en Jacob, ya el maestro del engaño y de la mentira. Partió mintiéndole a su hermano, quitándole la primogenitura. Partió posteriormente mintiendo y haciéndose engaños mutuamente con Labán. Mire, la verdad que el pecado paga de alguna u otra manera, porque a Jacob le salió uno más mentiroso que él, uno mucho más engañador que él, que le cambió el contrato miles de veces para poder aprovecharse de él. Bueno, Dios lo protegió, Dios estuvo con él a pesar de sus pecados y a pesar de las situaciones, pero sí Jacob sacó enseñanzas importantes en este aspecto, que hay que de alguna manera, hermano, cambiar esas situaciones en la vida de uno. Mire, se fue repitiendo el mismo pecado de generación en generación. También se habla la Biblia o el Nuevo Testamento, si nosotros cosechamos o sembramos violencia, vamos a cosechar sin duda violencia. Otras consecuencias de vivir sin la plomada divina es que respecto a los aportes y ofrendas, mi hermano, que es también importante, la Biblia habla de promesas respecto de esto, de no tener misericordia con el pobre, con el extranjero, con la viuda, con el huérfano. Sí, sin duda, Dios siempre se ha preocupado de esto, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, diciendo que la religión pura y verdadera, ¿cuál es? La que visita a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y aquella vida que se aparta del mundo. Sí, yo quise poner aquí una cita que no está en su apunte, póngala si quiere, 2 Corintios 9:7, que dice, pero esto digo, el que siembra, está hablando de los aportes que podemos dar a las necesidades de los hermanos y a las necesidades de la iglesia también. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que mi hermano, Dios nos va a bendecir si somos capaces de aportar a la necesidad de la hermandad, de la familia de Dios. Bueno, también podemos estar levantando muros de rebelión y rechazo y estar apartados del propósito de Dios. Pero lo importante es cómo Dios botará estos muros. Cuando nosotros empezamos a desobedecer en alguno de estos aspectos que hemos visto en las clases anteriores y que estamos tocando también acá, es que Dios va a resolver esto a través de botar los muros que hemos construido en nuestras vidas que no están adecuados. Y lo va a botar a través de las pruebas. ¿Quién no ha pasado prueba acá? ¿Quién ha sido probado alguna vez? Yo levanto mi mano. ¿Ha sido probado usted en su fe? No hay casi personaje bíblico en que no haya habido una prueba para él. Una prueba que deja a la luz lo que hay en su corazón. Job, el ícono de la prueba. Job, el símbolo de que Dios prueba los corazones de los justos. ¿Y cómo fue encontrado Job? Un hombre íntegro. Un hombre que no maldijo a Dios a pesar de la serie de situaciones que estuvo viviendo. Muerte de sus hijos, enfermedades, ruina económica, pero no maldijo a Dios. Lo siguió bendiciendo. A pesar de que su esposa le dijo que lo maldijera. Qué profeta más falso eso, ¿eh? ¿Cierto? Cuidado con los cónyuges, ¿cierto? Muchas veces te pueden decir malos consejos y ahí es donde tiene que estar aplomados delante de Dios y salir del corazón lo que Dios está probando. Fidelidad en Job, y Dios lo bendijo después de la prueba, ¿cierto? De ahí tenemos grandes versículos que dicen que no hay despropósito en Dios. Todo cristiano, cuando vive situaciones, tiene que tener en su corazón y en su alma y en su mente de que no hay despropósito en Dios, mi hermano. Todas las cosas, dice la Biblia, nos ayudan a bien.
bien, todas las cosas. Ok, entonces Dios va a probar lo que hay en nuestros corazones, destruyendo los muros chuecos, torcidos que hemos hecho a través de las pruebas, a través de la lluvia, a través de las tormentas, dice Ezequiel, la crisis, los problemas, las enfermedades, los divorcios, las infidelidades, las situaciones complicadas que pueden venir a nuestra vida son para probar nuestro corazón. Son para ver lo que hay realmente en el corazón. Van a hacer nuestros corazones pesados, balanceados, para ver si son aprobados o no. La tormenta va a mostrar dónde mi vida está obedeciendo o violando los mandamientos de Dios o la plomada de amor y de verdad. Dios no puede construir sobre un muro agrietado que a lo mejor nosotros hemos hecho en nuestra vida. Dios tiene que destruir eso para poder formar su verdadero muro. Bueno, entonces la prueba mostrará lo que hay en el corazón. Y aquí vemos los sufrimientos de Job, especialmente en estos dibujos donde se ve el icono de lo que ocurrió con él. El engaño en nuestro corazón de piedra y las ataduras del alma y del espíritu nos pueden llevar a que Dios realmente nos pruebe. Bueno, y en la prueba va a aparecer lo que realmente hay en el corazón. Aquí hay unos dibujos de un corazón con una serpiente, de un corazón con cachos, ¿sí? Como diabólico, y también de una persona que habla malas palabras. ¿Qué pasa a usted cuando por allí en un supermercado le pegan un topón en su automóvil? Su joyita, su autopreciado. Ahí se muestra realmente lo que hay en el corazón, en su corazón y en el mío. Cuando el hijo se porta mal, cuando hay una situación complicada con alguno de los hijos, cuando hay diferencias con la esposa, con el cónyuge, cuando vienen las crisis, cuando vienen las enfermedades, cuando su padre, su madre, su tío sufre algún tipo de alteraciones y viene el desastre y algunas situaciones complejas. ¿Qué hay en el corazón? Eso es lo que Dios prueba, lo que hay. O quiere votar lo que está mal. Bueno, pero la verdad nos va a traer la libertad. Crecer es tener verdad de Dios en el alma, tener la verdad de Dios en el corazón. Bueno, vamos a hablar un poquito también acá sobre las personalidades, porque van a ser importantes para poder analizarnos. Mi hermano, aquí yo creo que yo quiero que usted pueda apuntar donde usted siente. Si vino con alguien acompañado que lo conoce, seguramente le va a decir, este eres tú. Qué bueno, porque nos va a ayudar también a comprender cuál es el punto flaco de nuestra vida para que Dios haga los cambios. Bueno, vamos a ver lo que las personalidades. La definición de las personalidades se refiere a un conjunto de características psíquicas. Eso no está en su apunte, si quieren lo puede anotar. Un conjunto de características psíquicas de una persona a la organización interior que determina que los individuos actúen de diferente manera ante una circunstancia determinada. Es el patrón de actitudes, de pensamientos, de sentimientos, es el repertorio de conducta que tenemos, que nos caracteriza y por las cuales nos pueden identificar e incluso podrían presumir nuestra respuesta cuando nos conocen de cómo actuaríamos frente a alguna circunstancia. Menos mal que no está tu papá acá, sino, uy, Dios mío, lo que te ocurriría, dice la mamá a los niños. ¿Cierto? Menos mal que no está el jefe, sino, uy, Dios mío. Sí, esa personalidad, esas características que nos individualizan, vamos a ver cómo se van construyendo en nuestra vida. Bueno, sin duda que las personalidades, hay una parte que es heredada por Dios, por ejemplo, el ser creativo, el ser extrovertido. Hay una parte que no está dada por Dios, que es influencia de la iniquidad de los antepasados, de nuestros padres, el ser enojón, irritable, ansioso, depresivo, temeroso, infiel, etc. Esta es la última parte que debe ser depurada. Entonces, todos estos aspectos son aspectos que tienen que ver con la psicología nuestra, sin duda. Dice la Biblia en Proverbios, porque cuál es su pensamiento en su corazón,
tal es Él. Sí, individualizado, una personalidad. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Necesitamos ser limpiados y depurados en estas áreas de la personalidad nuestra. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice 2 Corintios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros vimos que hay una plomada de verdad y de amor que está dada por el Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús del Nuevo Testamento. Pero también hay una plomada de mentiras y engaños, que con ellas fuimos en nuestra vida también construidos. Vamos a ver aquí en esta plomada que crearon en nosotros muros de mentiras y engaños, ataduras de esclavitud. Mire, trayendo tristeza, amargura, soledad, rencor, aborrecimiento en nuestra vida, contrario al plan de Dios, absolutamente. Aquí aparecerán como constructores los falsos profetas en nuestra vida. Los primeros, como lo dijimos la vez pasada, nuestros padres. Vamos a verlo. Bueno, aquí antes de eso vamos a ver Ezequiel 13, que habla sobre estos falsos profetas. Esos falsos profetas que llegaban a Israel, que estaba Israel idolátrico, estaban adorando a los ídolos, estaban haciendo injusticia con el huérfano, con la viuda, con los pobres, había soborno, como decíamos en las clases pasadas, las autoridades están absolutamente corrompidas. No es muy distinto a nuestra época, no es muy distinto si el ser humano no ha cambiado tanto, mi hermano. Estamos hablando de hace 2500 años aproximadamente y no ha cambiado tanto el ser humano. Y Ezequiel aquí escribe cómo los falsos profetas de su tiempo hablaban al rey y le decían: no es necesario que tú busques más a Jehová, no es necesario que haya tantos cambios, estamos viviendo una etapa buena, toma alianza con otros pueblos para que te protejan de los imperios que puedan venir a destruirnos. No, Dios tiene cosas buenas para la nación. En cambio, Dios por Ezequiel hablaba cosas terribles que vendrían para la nación porque su corazón no estaba arrepentido. Entonces los falsos profetas, en vez de hacer el muro recto, ponían barro y cubrían las grietas y cubrían como que la cosa estaba bien, como aquellos falsos maestros que llegan en nuestras casas, los maestros chasquillas, ¿cierto? Que en vez de arreglar, ponen una fachada nomás, ponen una pintura por encima y no resuelven el asunto. Sí. Bueno, veamos, ¿qué dice? Así habla el Señor respecto de estos falsos profetas. Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, hay paz, tranquilidad, y no hay paz. Y uno edificaba la pared y aquí los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial. La prueba. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. No me sirve ese muro. No me sirve. No me sirve lo que está haciendo Israel con sus vidas. Están engañados. La verdad es otra. Pero para que puedan entender tiene que venir la prueba. Bueno, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa el muro, viento tempestuoso con mi ira, lluvia torrencial vendrá con mi furor y piedras del granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis, que emparejaron así nomás, con lodo suelto, y la echaré a tierra. La prueba. Sí, hay veces que cuando viene la prueba nos liquida, ¿o no? Las enfermedades, la ruina. Será descubierto su cimiento, caerá y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Ahí se acordarán de mí.
Y vendrán y dirán, Señor, perdónanos. Te buscamos ahora. ¿Cierto? Y os diré, no existe la pared, ni los que la recubrieron, los profetas de Israel que profetaron acerca de Jerusalén. Y será para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Entonces, como está escrito ahí en rojo, los falsos profetas que solo adornaban y no sanaban. Los falsos profetas que ponían fachada. Esto es importante porque nos vamos a dar cuenta que en nuestras vidas hubo también falsos profetas que nos escondieron la verdad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué representa el muro? Nuestra vida en obediencia o desobediencia. ¿Quiénes nos ayudaron en esta mala construcción? Lo recién decíamos, los falsos profetas. Los primeros son los padres, profesores, la cultura de la sociedad, los ídolos que los jóvenes tienen, musicales, deportivos, religiosos, políticos, etcétera. Mi propio corazón, pero detrás de todos, Satanás y su sistema. Bueno, nuestros padres son nuestros primeros profetas y pastores. ¿Pueden nuestros padres rechazar o aceptar a los hijos? Mire, no me responda a la pregunta. ¿Usted fue un hijo y una hija deseada o no? ¿O salió por casualidad? No importa la respuesta. Dios sí lo planeó a usted y lo deseó. Esa es la verdad. Pero la primera cosa que parte es que muchos hijos que no son deseados empiezan a tener manifestaciones de rechazo en sus vidas. Y lo vamos a ir viendo. Mire, frente a la adversidad los hijos responden de dos maneras muy generales. Uno es que se sienten rechazados y empiezan a experimentar el rechazo de sus padres en una primera circunstancia. Un hijo que molesta, que vino a interrumpir los estudios de la mamá o los estudios del papá. Un hijo que vino a interrumpir el noviazgo de los padres o el matrimonio que recién estaba comenzando de los padres. Un hijo que vino a interrumpir la escalada económica o un ascenso del padre o de la madre. Un hijo que vino en una forma inoportuna. Es captado también por los niños. Y eso además, si se va fortaleciendo con otras situaciones más en la familia, va a terminar en una plomada de rechazo, plomada de mentira y falsedad. Bueno, dice así, nosotros seguimos los ejemplos de papá y mamá en nuestras vidas. Ellos nos enseñaron a vivir, de cómo vivieron, de dónde, y también aprendimos la vana manera de vivir, dice la Biblia, en 1 Pedro 1, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, ¿cierto? No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sí, mi hermano, todavía tenemos esos deseos que los padres nos enseñaron, mi hermano. Los antiguos deseos de nuestro viejo hombre. Sino como aquel que os llamó a ser santos, así también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué provoca todo esto en nuestras vidas? A lo mejor sin darnos cuenta. Ha provocado luchas, ansiedades, temores, depresiones, alteraciones del dormir, alteraciones sexuales, falta de amor y de perdón, prejuicios, rencores, odios, clasismo, etc. Todo esto enseñado por nuestros padres, no solo en el decir, sino también en el actuar. ¿Se acuerda de su familia? ¿Cómo vivía su familia? ¿Cómo era la relación en casa? ¿Amor? ¿Tolerancia? ¿Disciplina? ¿Temor? ¿Apariencias? ¿Clasismo? ¿Cómo era? ¿Hipocresía?
convencimiento que todo está bien. No, todo no está bien, hermano. Hay algo que Dios quiere cambiar en nuestras vidas. Dios quiere botar primero las fachadas, el lodo que puso allí el falso profeta, para recubrir la grieta, el dolor, el complejo, que vamos a ver más adelante, para que Dios lo sane. Amén. Bueno, y nosotros pensamos que estamos construyendo bien, pero en realidad no es tan íntegra nuestra construcción como aparecen estos muros. Estamos engañados en el fondo, no estamos construyendo tan bien. Y si no estamos construyendo tan bien y el muro está chueco, seguramente caerá. Bueno, existen 3 plomadas entonces, o 2, mire, vamos a tocarla de esta manera. La primera plomada es la verdad o de amor, verdad y justicia, o de amor y verdad, que es la que Dios ha provisto para nosotros y que la hemos visto en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Y existe la plomada de mentiras y engaños, donde está la plomada de rechazo y la plomada de rebelión. Los psicólogos cristianos están abocados en esto, mi hermano, en estas situaciones. Es por eso que aquí todo lo que vamos a hablar tiene que ver con mucha parte psicológica de las personalidades, pero también de una respuesta buscada a través de la palabra de Dios y a través del cristianismo. La primera plomada que vamos a ver es la plomada de rechazo. Es esa plomada que recién le decía, ese hijo que no fue deseado, ese hijo que después fueron sumándose situaciones complicadas en su familia, o era hijo menor, o era hijo un poco más desvalido, a lo mejor tuvo una enfermedad un poco no tan grave, pero crónica y repetitiva, era muy alérgico, tenía problemas de los bronquios, tenía otra situación más complicada, ese típico niño que era un poquitito problema, entonces empezó a ser como la ovejita no tan negra, media gris de la familia. Empezó a tener problemas con los hermanos, en el colegio ya no era tan querido por su forma, por su debilidad, no tenía mucha personalidad a lo mejor para poder hablar, era timidón, quizás fue puesto en bullying, es decir, lo maltrataban los amigos colocándole distintos sobrenombres o golpeándolo, a lo mejor no era muy querido por los profesores, ni en casa, ni en el colegio, ni con los amigos, era el superhéroe, sino que por el contrario, era más de bajo perfil, era un niño más tímido, era un niño con problemas. Hay otro tipo de respuesta frente a esto que lo vamos a ver en la otra plomada. Hay una plomada de rechazo y una plomada que se llama de rebelión. Hay hijos que responden de otra manera, que se rebelan en contra de esto y se ponen rebeldes y luchan para lograr el cariño de los padres, y luchan con los hermanos para lograr el respeto de ellos, y luchan en el colegio para ser ellos el que les pegue y no que sea pegado. Luchan para poder salir adelante, y esa es otra plomada que la vamos a ver, que va a ser la plomada de rebelión, pero vamos a ver la plomada de rechazo. Bueno, en esta plomada de rechazo vamos a ver características de una persona que tiene esta plomada. Usted va a poder identificarlas, estas características en su vida, vamos a definir cada una de ellas, y usted póngase allí, sí Señor, yo tengo esto, porque vamos a hacer un trabajo individual delante de Dios, delante del Señor, para que el Señor vaya haciendo los cambios necesarios para nuestra vida. Las características de esta plomada de rechazo, que es una plomada de falsedad y de mentira, porque como le decía antes, Dios le ama a usted profundamente. Profundamente. Y como dice su palabra, a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Cierto? Y a los que llamó, también nos convirtió a Él. Nos llamó, nos puso un nombre distinto. ¿Para qué? Para que seamos sus hijos. Sí. Esta plomada que es mentirosa, porque no es la verdad de Dios para nuestras vidas. Como le decía,
Dios nos ama, nos desea, nos respeta, nos quiere profundamente. Y dice la Biblia que estamos sentados al lado de Él, al lado derecho de Él, del Padre, con su Hijo Jesucristo. Es solamente una plomada que los falsos profetas en nuestras vidas nos hicieron creer. La primera es tristeza, autocompasión, odio a sí mismo, depresión, apatía, inferioridad, inseguridad, fracaso, culpa, desánimo, desesperanza, penumbra. Vamos a ver la primera, tristeza y dolor. Es un sufrimiento de pesar, un sueño no cumplido, un corazón que vive enlutado. Es una tristeza crónica que tiene esta persona, apesadumbrado, en profundo dolor por una pérdida que no ha podido superar. Se puede convertir en angustia. Algunas veces se desconoce el origen de esta tristeza. La persona no entiende por qué es así, por qué tiene una tristeza crónica, que en el fondo siempre tiende a ver un poco el vaso medio vacío más que medio lleno. Se puede convertir también en una manipulación. Las personas cuando saben de esta situación y toman el papel de víctima, tratan de alguna manera que los padres le tengan compasión y logran torcer la decisión de los padres sobre ellos, sobre alguna circunstancia, de no querer comerse la comida, de no querer asistir a ciertas cosas que tiene que hacer con la familia, solamente porque agarran la tristeza y la compasión que le tienen para con ellos. Y los padres decían, ya déjala, pucha, pobrecita, pobrecito, ya que haga esto. Y aprende ese niño a manipular a sus padres a través de la tristeza, de la compasión, a través de el tener esta pena. Sí, hay mucha gente que vive así. Hay mucha gente que ocupa su dolor para lograr la aceptación de los restos. No es a través de lo que ha logrado, o de lo que tiene, o de lo que es, sino a través de la tristeza que le puedan tener. La otra es la autocompasión, que está muy ligada a la otra, es la pena de sí mismo, la compasión de sí mismo, la carencia de afecto. Necesita consolación constante, se siente solo, se siente triste, desanimado, no se perdona a sí mismo, no ve a los demás. En realidad hay una anestesia social, está tan ensimismado en sí mismo, tanto que a pesar de que no se ama, aparentemente, no le cree a Dios que pueda hacer algo por ella. Su mundo es la misma persona. Yo necesito tanto de Dios, yo necesito tanto del amor de los hermanos, necesito tanto de lo que puedan hacer por mí. Pero el centro es ella misma. Sus ojos están puestos sobre sí mismo, más que en Dios. Pobre de mí. No me quiere nadie. Sí. Siempre las cosas me resultan mal. Lo que quiero hacer me sale mal. De nuevo, siempre la misma historia en este trabajo, tampoco me quieren. De nuevo, la misma historia en esta iglesia, tampoco me quieren. Nadie me quiere. ¿Qué pasa conmigo? ¿Es su vida? ¿Es su característica? Odio a sí mismo. Se odia, se desprecia, no cumple el mandamiento de amarse a sí mismo, sí, para poder amar al otro. Si no hay amor por el primero que es uno mismo, difícilmente se amará a otra persona. Viven para agradar a los demás. Se hacen esclavos de los spa, de los gimnasios, de las marcas y los productos. No porque estemos hablando de que ir al gimnasio sea sano, no, es para tener un poco más de musculatura, de esbeltez, de tener un poco más de belleza, para ser aceptados. En el fondo se sienten rechazados como son. Necesitan ser cambiados por otra persona, una fachada, un lodo encima de lo que hay en el fondo. Absolutamente marqueros para ser aceptados.
Se comparan con otros y no se encuentran suficientemente bien. No, el otro siempre tiene algo mejor. Es más inteligente, más brillante, tiene mejor suerte. No creen en ellos mismos. Si es lo que quieren parecer, lo más importante es lo que Dios piensa de mí. Típica frase. No, es importante que uno crea en lo que... No, lo más importante es lo que Dios piensa de mí. Si se odia, no tiene la capacidad de amar, ni a Dios. El estanque de amor es pequeño o inexistente. Odio a sí mismo. El otro, depresión. El mensaje interior es algo anda mal. Socórrenme, ayúdenme. No le crea a Dios, no hay fe, incredulidad, no hay salida. No se va a acabar nunca esto. Generalmente causado por una pérdida, una crisis, cambios repentinos, divorcio, etcétera, cambios de trabajo. Se puede ver un estado crónico. Se ve negativamente el mundo. Sí, tiende a ver el vaso medio vacío. Críticos, muy críticos de todo, negativamente. Es mejor que le traigan la última novedad, ojalá bien negativa. Sí, así es. Uno se ríe, pero puede ser la verdadera característica de uno a lo mejor. Sí. Veamos la última para poder hacer un alto. Apatía, la existencia no interesada, sin ganas, sin pasión, como un auto en neutro, lento. Antes le gustaba algo, cuando le gustaba algo, ahora no le fascina nada. Sin motivación, muerte de las emociones, pierde el interés. No me importa, no me duele, no quiero ni saberlo mejor. No me cuentes de la necesidad de los hermanos, no quiero saber eso. Cuéntame las cosas buenas, las promesas de la Biblia. No, lo negativo no. Sí, puede ser. Usted se conoce a sí mismo. Todos tenemos alguna cuota de, sin duda, todos tenemos alguna cuota de. Pero si muchas veces estos factores manejan nuestra vida, podemos estar en esta plomada, la plomada del rechazo. Ahora sí la última. Inferioridad, no soy nada. El otro es superior. Déficit de amor. Y sentimientos de inferioridad, no sentirse amado, deseado, querido. No recibir el amor necesario en distintas épocas de la vida. Son hijos no deseados, no logran ver su valor, su origen. El origen de la inferioridad es la crianza netamente. La crianza. Padres con una disciplina muy estricta, muy estricta. No tenían ni voz ni voto en casa, no podían decir nada. Su voz valía cero, su opinión era cero. Entonces, la inferioridad, soy muy pequeño, muy pequeño. Y la inseguridad incluye temor, inseguridad por todo. Hay déficit de amor. Alguien decide siempre lo que la persona tiene que hacer. Es tan inseguro de que necesita, ojalá, encontrar a un marido que sea un hombre seguro de sí mismo, que decida todo. O una esposa que ojalá lo lleve todo adelante. Y toda la decisión importante la tome esa persona. O un amigo, o un hermano mayor. Hogares con falta de estímulos, generalmente se dan estas situaciones. Ambientes sin amor. Hogares con muchas tensiones. Sí, mi hermano. Plomada del rechazo. Si usted tiene alguna de estas, pongamos ahí, Señor, aquí también estoy yo. Entonces, la plomada de rechazo, que tiene que ver con la actitud que toma la persona desde la niñez, la adolescencia y la adultez respecto de esta situación que nosotros hemos llamado falsos profetas en nuestras vidas, que empiezan con los padres, se continúan con los profesores, en el colegio,
con los amigos, con los ídolos, como lo decíamos, pero también posteriormente en las iglesias con los hermanos, o los, entre comillas, hermanos en alguna oportunidad. No, tenemos que tener tolerancia también unos con otros. Como decíamos en las clases pasadas, estamos en construcción de nuestras vidas en santidad y en búsqueda del Señor, siempre en el camino de la perfección, como dice la Escritura, que muchas veces también no nos apoyan. Más rato decían unas palabras respecto de eso. Yo creo que como comunidad cristiana, como familia cristiana, nosotros somos ahora la familia de Dios. Y como familia de Dios y como casa de Dios, necesitamos también cambiar nuestras actitudes y poder de alguna manera solventar estas situaciones, tener mayor tolerancia con la hermandad y con los hermanos. Todos somos seres que podemos fallar. Sí, podemos fallar. La cosa está en cómo aceptamos al que falló, al que cayó. Lo rechazamos, lo toleramos, lo amamos, lo componemos. ¿Qué dice la Escritura respecto de eso? ¿Lo juzgamos y lo echamos? Mire, yo me recuerdo que hay hermanos que han agradecido a sus iglesias y a sus hermanos en Cristo que hayan tenido tanta paciencia para con ellos, que se fueron al mundo, que no querían nada con la iglesia, los siguieron visitando, los siguieron llamando, le siguieron insistiendo, vuelve a los caminos. Y cuando regresó, olor a cigarro, olor a marihuana, olor a droga, olor a trago, no lo rechazaron, sino que lo amaron. Como buenos padres, como buena familia, lo amaron. Y lo enmendaron en el camino. Hay una figura muy preciosa en el Antiguo Testamento, en el Proverbios 31, donde habla de la mujer virtuosa. Si uno lo ve espiritualmente, la mujer virtuosa, y como Jesús, vamos a hacerlo espiritualizar un poco el Antiguo Testamento, la mujer virtuosa es la iglesia. Dice la mujer virtuosa en Proverbios 31 que ella se dedica a sus hijos, que los cuida, que trabaja, que no le tiene miedo al trabajo, a servir. Y a sus hijos los viste con vestiduras dobles, para que no se hielen con el mundo, para que la incredulidad del mundo no apague su fe, su fuego, su calor, para que la mundanalidad no les afecte. Necesitamos como iglesia ser así, como la mujer virtuosa, que le alaban sus hijos, que le alaba a su marido, que es Jesucristo, de que es una mujer íntegra, que cuida de su familia, que no pierde a su familia, sino que trabaja con integridad en favor de su familia. Necesitamos ser esa iglesia, mis hermanos queridos. Necesito esa iglesia y usted también necesita esa iglesia. Que nos enseñe, que nos cuide, que nos vista con vestiduras dobles, que nos ame, que nos tolere, como el padre con el hijo pródigo, que lo salió a buscar, que vayamos a buscar al hermano que se perdió, que se fue a revolcar con los cerdos, que fue a comer comida de cerdos, a vivir la vida, y lo fue a buscar al camino. No lo estaba esperando en casa, sino lo fue a buscar en camino, y seguramente muchas veces ese padre estaba allí esperando que su hijo volviera. Y cuando volvió, lo amó, lo vistió, lo perdonó, porque perdonar no significa solamente olvidar la falta, sino que restaurar a la persona en el nivel que tenía. No significa decir, sí, lo olvido, pero nunca más con el hermano. Olvido la falta que hizo, pero no quiero ni siquiera saber de él. No, significa restaurarlo, volver a tener la confianza, volver a abrazarlo, a besarlo, a amarlo, volver a confiar en él. ¿Eso es lo que Dios hace con nosotros o no? ¿O nunca más nos habla? No olvida, perdona, ¿cómo dice? Olvida o perdona, pero no olvida. No, Dios restaura, olvida, como el papá. ¿O usted está sentido con sus hijos? ¿O no los perdona? Muchas faltas que hicieron, muchos desagravios que le hicieron. Sí, uno olvida porque es padre, porque es madre, olvida y ama. Necesitamos una iglesia así, amante, tolerante, protectora,
como el padre hizo con el hijo pródigo, que lo protegió respecto del otro hijo que quería dañar. No, pero si ese es un perdido. Sí, van a haber falsos profetas incluso en la iglesia que nos van a decir, nos van a acusar lo que somos. Y nos van a llevar a un lado y nos van a decir, mira, no está bien que hagas esto, pero no importa, oremos a Dios, compone tu vida. Compone tu vida. Necesitamos esos hermanos, esa iglesia protectora, amante. Una familia amante. Si no la tuvimos en la vida, tengámosla en la vida espiritual. ¿Cierto? Gloria a Dios. Bueno, vimos el punto de inseguridad que acompaña a la plomada de rechazo. Una inseguridad que incluye el temor para todo, inseguridad en todo, por déficit de amor. Alguien decide lo que la persona necesita decidir por sí misma, lo decide otro. Hogares con falta de estímulo, ambientes sin amor, hogares tensionados es lo que provoca esta inseguridad. Otra característica de esta plomada es el fracaso, que más que fracaso en hecho, es la sensación de fracaso. Sensación de fracaso, de derrota, como dice del loser, ¿cierto? De perdedor. De resultado adverso, una sensación de pérdida, pero es solo una sensación. Laboral, negocios que quiebran, estudios fracasados, fracasaré allí, allá, todo me sale mal. Cumpliendo a lo mejor que lo que los padres le dijeron, no sirve para nada, eres un flojo, absolutista total. Nunca serás un buen estudiante, nunca serás nada. Malos profetas, falsos profetas, que se cumplieron esas profecías en sus propios hijos, a lo mejor nosotros. El mundo ama a los exitosos. Al que no lo logra se siente, y el que no lo logra se siente fracasado. Los únicos que fracasan en realidad son los que no se arriesgan. El fracaso es parte de la vida. El caerse es parte del caminar. El ser emprendedor o empresario es porque se ha fracasado antes. Porque no han resultado muchos negocios hasta que se aprende con esos fracasos a hacer buenos negocios. Por lo tanto, no es cosa de que la persona haya fracasado una u otra vez, sino que la sensación de fracaso o alguna experiencia de fracaso que no la hace levantarse más. El verdadero fracaso está en no probar las cosas. Hay temor en no cumplir las expectativas de otros, de los padres, de los profesores, de los colegios, de la universidad, de los amigos. Bueno, otra es la culpa, es un sentimiento destructivo, es algo que no te lleva a querer vivir. Los psicólogos acusan muchas veces a la iglesia que a la gente la llenamos de culpa de sus pecados, de culpa de que no vive una vida perfecta. No, sanémonos, no vivimos una vida perfecta, estamos en camino de la perfección, todavía nos queda mucho por recorrer y mucho que el Señor haga su obra y cumpla su promesa en nuestras vidas, de que Él completará su obra en nosotros. ¿Es así? Él la completará, mi hermano, Él la completará con nuestras decisiones, con nuestra obediencia. Bueno, por la misma culpa se hacen barbaridades para olvidar este sentimiento. Hay gente que se envicia, hay gente que va detrás de una vida bastante mundana o mundanal para poder olvidar el sentimiento de culpa. La culpa acentúa el rechazo en nosotros y es una pesada mochila. Otra característica es el desánimo. Aquí se destruye la iniciativa, se siente que lo que se hace no vale la pena, lleva a la desesperanza, a un espíritu de penumbra. Y es una arma favorita del diablo, sin duda, el desánimo. No va a resultar, no te va a resultar. No hay cómo. La otra, la desesperanza, esa sensación de angustia, esa sensación extrema de desánimo. ¿Para qué? Es inútil lo que hagamos. La vida se oscurece, la persona empieza a contemplar que su vida no tiene sentido. Hay muchos cristianos que tienen esto también, hermano. No tema de esto.
Si es así, anote, no tema de esto. Dios va a hacer la obra en nuestras vidas. Otro es la penumbra, es un estado depresivo, crónico. La luz interior se ha mermado, es un estado previo al suicidio. La verdad que si yo no supiera que existe el infierno, yo ya me hubiera suicidado. Hay muchos creyentes que pasa la idea del suicidio por su cabeza. Agonizante. Todo está tan mal, ¿para qué seguir? Ya la ideación suicida es algo patente, un dolor intenso de muerte. Y apagándose un pozo profundo, una rendición total. ¿Para qué seguir viviendo? No querer luchar más. ¿Te matas o te envicias? Sí, sin duda. Bueno, no vamos a tocar hoy el origen del rechazo. Algo vimos respecto de las familias y también hay componentes sin duda que hereditarios. Yo no toqué tanto respecto de las generaciones, mi hermano. Yo tengo mi opinión personal al respecto. La Biblia habla de que Dios castiga hasta la tercera y cuarta generación de los que son idólatras, ¿es cierto? Y por otra parte también Dios bendice hasta 1000 generaciones de lo que hacen su voluntad y su propósito. También hay algo polémico teológico respecto de este punto, pero sin duda, mis hermanos, en la medicina moderna se ha visto de que gran parte de las enfermedades tienen un componente hereditario bastante importante. En algunas enfermedades mentales, psiquiátricas, ese componente hereditario es muy potente. Hablamos de un 60 hasta un 70%, por ejemplo, de una enfermedad bipolar, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda que uno podría decir de que esto no está tan alejado de lo que hablamos de las maldiciones generacionales. Hay gente creyentes que piensan que no es necesario pedir perdón por los pecados que hicieron los padres, que no es necesario pedir perdón por los pecados que hicieron generaciones pasadas, que en Cristo prácticamente está todo terminado y culminado. Existe como una especie de teología respecto de que todo es automático, que estamos perdonados cualquiera sea nuestro pecado, que vamos al cielo, eso es sin duda, pero que no importa cómo lleguemos, lo importante es llegar. Yo me recuerdo hace muchos años cuando pertenecía a una de estas iglesias fundamentalistas en que hablaban y decían, no importa si arriba en el cielo tengo que trapear el auto o pasar el brillo por el suelo, lo importante es que llegué a la vida eterna. Sí, a lo mejor en casos extremos es eso, y es un pensamiento muy personal, pero siempre he dicho que al final de cuentas no se trata de lo que yo pretendo o lo que no pretendo, o lo que pretende el otro o lo que no pretende el otro. Se trata de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y el verdadero creyente que ama a Dios y que por eso está en este evangelio en búsqueda de una perfección, en un mundo imperfecto, que recurre cada vez más al pecado, y nosotros que estamos yendo en contra de la corriente, lo único que nos anima es el amor y la gratitud inmensa de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Sin duda, hermano, todavía es un camino de santidad. Yo creo en este camino de santidad. Creo de que Dios nos puede ir perfeccionando, nos puede ir sacando todo tipo de clase de basura que recibimos en nuestras vidas, en nuestras almas y en nuestros espíritus, que puede sanar toda herida del alma y del espíritu, que puede recuperar y que puede resolver toda cosa que podamos haber tenido en el pasado. Dios nos quiere perfeccionar, nos quiere edificar cada día. No piense lo contrario. Dios quiere hacer de nosotros creyentes cada día más a su imagen, a la imagen de Jesucristo, porque esa es la imagen que seguimos ahora. Fuimos creados a la imagen de Dios, pero hoy día entendemos que esa imagen es la imagen de Jesús a la que realmente el Padre nos quiere convertir. Amén. Y entendiendo eso, mi hermano, vamos entonces en camino de esa luz y de esa esperanza.